El siguiente mensaje es una producción de Fieles a su Llamado. Para más información, visítanos en www.fielesasuyamado.com. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos redarguya y que nos permita ver la verdad de lo que vamos a compartir para que se vuelva parte de nuestra vida. ¿Saben cuál es uno de los hábitos más difíciles de cultivar en la vida de un cristiano? El hábito de ser totalmente honestos, totalmente transparentes con otros hermanos en cuanto a nuestros pecados. Eso es muy difícil hacerlo, se batalla. Y claro que no se lo tienes que andar contando a todo mundo, de eso voy a hablar ahorita, hay que contárselo nomás a personas que sean apropiadas. Y ¿saben cuándo se vuelve más difícil hacerlo? Cuando ya tenemos tiempo batallando con esos pecados, cuando son pecados vergonzosos o cuando creemos que somos los únicos que estamos batallando con eso. Y cuando viven así, las personas asisten a la iglesia cada semana aparentando. ¿Y qué aparentan? Pues aparentan que todo está bien, porque a nadie le dicen realmente cómo está su corazón y qué está pasando. Y llegan con su ropa muy elegante y llegan con sus sonrisas muy grandes. Y la gente cree por su apariencia que están las cosas bien en sus vidas. Lo terrible es que esas personas pues no están siendo honestas en cuanto a lo que está pasando con ellos. Se esconden detrás de una fachada y entre más tiempo vivan con esa fachada, más difícil es confesar lo que eres, porque como todo mundo ya se creyó tu fachada, entonces se te hace cada vez más duro y difícil tener que decirles, es que esto no es lo que soy realmente. Pero en 1 de Juan 1:6, Dios dice que eso es andar en tinieblas. Nos engañamos a nosotros mismos y les mentimos a los demás. ¿Y saben cuál es otro peligro? No nada más que ocultamos la verdad de lo que realmente somos, sino que hasta empezamos a creer esa mentira y hay gente que se enorgullece de su fachada, de la apariencia que proyectan. Y entre más elaborada sea la fachada, más profundo es el contraste con lo que en realidad somos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que entre más tiempo se pase construyendo esa fachada, más grande es la diferencia entre la fachada y la realidad. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, para no dejar nunca que suceda eso en nuestras vidas. Porque tarde o temprano, esas personas van a caer en una conciencia que los va a estar atormentando constantemente. Y ahorita vamos a ver que es en vano mantener la fachada, porque el Señor, como nos ama, pues tarde o temprano va a sacar a la luz la realidad. Ahorita vamos a ver todo eso. Bueno, lo primero que vamos a hablar es por qué es difícil practicar la transparencia, la dificultad de la transparencia. Hay muchas razones por las que es difícil, pero yo les voy a hablar de tres que creo que son las principales. No son las únicas, pero son las que creo que son las más importantes. Fíjense, en primer lugar, batallamos para practicar la transparencia por nuestro orgullo, porque todos tenemos una tendencia natural a ser aprobados, a ser aceptados por los demás y a mantener una buena imagen o una reputación. Y eso nos lleva a guardar silencio y a no ser totalmente honestos en cuanto a nuestras fallas, porque como quiero mantener una reputación y una imagen, si confieso mis fallas, se pierde esa reputación o se pierde esa imagen. Y eso sucede cuando a las personas les importa más la reputación, les importa más la imagen que están dando. Y mientras hagan eso, mientras vivan más preocupados por su reputación y por su imagen, nunca van a vivir con una victoria sobre los pecados que están ocultando. Y por eso aparentamos y usamos máscaras
y nos ocultamos detrás de esas máscaras. ¿Y saben qué usan muchas personas para ocultarse? Usan sus buenas obras, porque muchas personas van a la iglesia, no faltan a la iglesia, ayudan en la iglesia, sirven en la iglesia, participan en la iglesia, porque esa misma participación y ese servicio y esas buenas obras los hacen sentirse bien por lo malo que también están haciendo y que a nadie le dicen. A veces eso es lo que los mantiene también atorados, que ellos se apoyan en lo bueno que están haciendo para no confesar lo malo. Fíjense qué terrible. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente, miren, en Juan capítulo 3 versículos 19 al 21, dijo: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. A ninguno de nosotros nos gusta que se conozca lo peor acerca de nosotros. ¿Por qué? Pues porque desde una perspectiva humana, ¿qué produce eso cuando se conoce lo peor de mí? Produce culpa y produce vergüenza, y a nadie nos gusta tener culpa y vergüenza. Pero desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva divina, ¿saben qué produce? El que yo me abra y confiese y pida la ayuda que necesito y sea transparente. Produce algo mucho más grande que la culpa y que la vergüenza. Produce libertad sobre eso que me mantenía con culpa y vergüenza. Produce perdón, produce victoria. Y cuando alguien intenta mantener ocultos sus pecados, pues en realidad es un esfuerzo en vano, porque Dios dice, y ahorita se los voy a leer, que tarde o temprano el Señor lo va a revelar. Si tú no lo revelas, el Señor lo va a revelar. Eso lo dice en Lucas 12, 2 y 3. Lucas 12, 2 y 3. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que hacéis, lo que habéis dicho en la oscuridad, se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Por más que intentemos mantener las cosas ocultas, el Señor dice que las va a revelar, porque nos ama y quiere librarnos. Y Él sabe que la única manera de que seamos librados es que las saquemos a la luz, que las confesemos. Entonces Él, si no lo confesamos nosotros, Él se va a encargar de que se descubran. Esa es la primera razón, el orgullo, ¿verdad? Y la segunda es porque nos creemos una de las mentiras más prevalentes y con la que más nos bombardea la cultura actual. ¿Cuál es esa mentira que ayer hablamos de eso en el panel, allá en la conferencia? Fíjense cuál es esa mentira. Es una idea muy popular, la idea de que podemos enfrentar y manejar y vencer todo lo que venga a nuestra vida nosotros solos. El individualismo que mencionábamos ayer, sin necesitar o pedirle ayuda a nadie. Si nos creemos esa mentira, no le vamos a confesar a nadie nuestras cosas privadas o personales. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando, no le tengo que pedir ayuda a nadie ni decir a nadie esto, porque yo solo lo voy a resolver. ¿Y por qué nos creemos esta mentira de que solos lo podemos hacer? Pues porque el mundo del entretenimiento siempre nos está inundando con imágenes de hombres y mujeres que son héroes y que enfrentan cosas terribles y situaciones muy difíciles y siempre salen vencedores y victoriosos, nomás medio raspados, ¿verdad? La cultura nos reta a ser como el hombre Marlboro. Los jóvenes tal vez nunca vieron ese comercial, pero hace muchos años había un comercial muy famoso de un vaquero que siempre andaba en su caballo solo, montando por la llanura, siempre haciendo su trabajo muy bien y guardando a la manada de cualquier peligro. Y como que esa es la imagen que nos vendían. Todos podemos ser solos y triunfar y hacer lo que tenemos que hacer. Pero
Eso es una mentira. La cultura nos quiere programar y a veces nos dejamos programar para pensar que deberíamos ser capaces de enfrentar la vida nosotros mismos, que no deberíamos necesitar a otras personas. Y desde temprano, ¿qué se enseña en el mundo? Que tú debes ser fuerte, debes ser independiente, debes ser inconmovible y que ni siquiera debes llorar, debes aguantar lo que venga, ¿verdad? Pero la realidad es que no somos así, aunque las películas y los comerciales nos quieran hacer creer eso, no somos así. ¿Cuál es la realidad? La realidad está aquí, miren, somos como la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice que somos débiles, somos finitos, somos frágiles. ¿Saben por qué nos compara con ovejas el Señor? Y esto no les va a gustar. La oveja es uno de los animales más tontos que existen. Nunca pueden regresar cuando se pierden ellos solos. Nunca, o ellas solas. No saben regresar al rebaño. Las ovejas no encuentran comida ellas solas. El pastor las tiene que llevar a encontrar lugares donde hay buena comida. Si las dejan solas, ellas van y comen lo que no deberían y se mueren. No se pueden defender de ningún enemigo. ¿Por qué? Porque no tienen ni dientes grandes ni garras. Son totalmente tontas, indefensas, fáciles de perderse y de atacar y de matar. Y aparte de todo eso, tercas. ¿Saben qué tienen que hacer los pastores con las más tercas? Que se siguen yendo y se siguen yendo. Les tienen que quebrar la pierna para que aprenda a no irse. Entonces no somos como los comerciales nos dicen que somos, ¿verdad? Y sabemos, si somos humildes y honestos, sabemos que tenemos límites y hay muchas cosas en esta vida que nos abruman, que nos sobrepasan. Todo lo que nos es desconocido, ¿no? A veces no sabemos manejarlo, qué va a pasar y nos asustamos, pero como que no le queremos dar a entender a la gente que estamos asustados. Y si somos honestos, en lugar de admitir a veces que estamos preocupados, aparentamos y fingimos que todo lo tenemos bajo control. Como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que no contaban con mi astucia, como decía. Y lo triste es que todos los que nos rodean, casi todos los que nos rodean, están aparentando lo mismo y nadie se abre. Pero ocultar esos temores y ocultar esas debilidades pues solo empeora las cosas. Y lo que la Biblia nos enseña es que la vida cristiana nunca se debe vivir en aislamiento, nunca solos. La vida cristiana se debe vivir en una interdependencia radical. ¿Qué quiere decir interdependencia? Que yo necesito a otros y otros me necesitan a mí. Dependemos unos de otros y todo bajo el señorío de Cristo. Así fue como nos hizo Dios, porque ¿cómo nos hizo? A su imagen y ¿qué? Y semejanza. ¿Saben qué quiere decir que nos hizo a su imagen y semejanza? Que somos como es Dios. ¿Y Dios cómo es? Es un Dios que vive en comunidad. Por eso la conferencia de este año es la comunidad del Evangelio. Dios vive en comunidad porque no es una sola persona, es un solo Dios. ¿Pero cuántas personas? 3. Y ellos siempre están en esa comunidad y en esa interdependencia. Fíjense que para rescatarnos, no todo lo hizo el Señor Jesús. Las tres personas de la Trinidad participaron en la redención del hombre. El Hijo diseñó el plan, el Padre diseñó el plan y envió ¿a quién? Al Hijo. El Hijo vino, vivió su vida perfecta, murió su muerte sustitutoria, resucitó y se fue y nos mandó ¿a quién? Al Espíritu. Entonces se necesitan los 3. El Padre que diseñó el plan, el Hijo que vino a cumplir el plan y el Espíritu Santo que nos abre los ojos y nos da vida nueva para creer en ese plan que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, ellos siempre están actuando juntos. Y ese es el ejemplo que encontramos también en la iglesia primitiva. En Hechos 2, versículo 42 y 46, vean cómo dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles,
a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cuándo se dedicaban a eso? Continuamente. A las enseñanzas quiere decir a la palabra. A la comunión quiere decir a estar unos con otros y a comer juntos y a orar. Día tras día, dice, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos. Siempre estaban en esa interdependencia. ¿Y cuál es el punto que nos enseña todo eso? Que nuestra fe no es algo solamente personal. Nuestra fe es algo que involucra a los demás también. El Señor Jesús no murió por individuos, murió por la iglesia. Fíjense, Él nos ve, nunca nos ve nomás así, solos. Y está interesado en mí solo o en ti solo. No, Él siempre está interesado en su iglesia, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es parte de su cuerpo y Él ama a todo el cuerpo y murió por todo el cuerpo. Y para Él todo el cuerpo es importante, no nada más ciertos miembros. Y por eso es que todas las metáforas de la iglesia que aparecen en el Nuevo Testamento, todas enfatizan esa interdependencia. En 1 Corintios 12, donde dice que somos un cuerpo, que cada miembro necesita a los demás miembros. Y ahí lo dice bien clarito, dice que el ojo no le puede decir a la oreja, yo no te necesito. O la oreja no le puede decir a la nariz, yo no te necesito. Todos nos necesitamos y los miembros se necesitan unos a otros. También ayer nos decía Carlos, somos piedras vivas, ¿pero para qué? Para ser edificados en una casa espiritual. Y una casa no es una piedra. Una piedra no es nada, no es ni casa, no es ni barda, no es ni nada. ¿Una piedra qué es? Un estorbo. Pero cuando se ponen varias piedras y se va construyendo y se termina la obra, entonces se vuelve un edificio. Pero todas las piedras necesitan a las otras piedras para poder estarse sosteniendo unas a otras. Todo es en plural, todo lo que nos decía Carlos ayer. ¿Qué somos? Nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, real sacerdocio. Todo eso es en plural. Y ayer lo enfatizó Carlos. Siempre el Señor nos ve como un grupo, nunca como individuos aislados, que claro que nos ama de manera individual, pero nos ve como grupo, como cuerpo, como iglesia. Entonces, ¿cuál es la segunda razón por la que no somos transparentes? La primera dijimos que era el orgullo. La segunda es que nos creemos la mentira de que podemos hacer todo solos, de que no necesitamos a nadie. Y la tercera razón que nos hace difícil ser transparentes es que muchas veces, y yo diría que la mayor parte del tiempo, estamos ciegos a la gravedad de nuestro propio pecado y a las maneras en las que opera en nuestras vidas. Y eso nos hace caer en otro pecado que nos impide avanzar hacia la libertad y a la victoria que Cristo ya hizo posible. ¿Saben cuál es ese pecado? Como no vemos nuestro propio pecado de una manera correcta, estamos ciegos, entonces minimizamos el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo alcanzo a ver como realmente es. ¿Y cuáles son las maneras en las que minimizamos nuestro pecado? Hay muchas. Las más comunes son, trato de ocultarlo lo más que pueda. Me pongo a la defensiva cuando alguien me confronta. Trato de usar justificaciones para lo que hago. Finjo o me esfuerzo por mantener esa apariencia o esa fachada, ¿verdad? Respaldada por mis buenas obras. O les echo la culpa a los demás. Me comparo con los demás y digo, no, hombre, aquellos están peor. Lo que yo hago no es nada. Y otra manera, la última es, le resto importancia a mi pecado. Y pienso, el Señor no se fija en esto porque nadie sabe, no le hago mal a nadie, es algo que hago yo solo. Pero todo eso es una mentira, claro que el Señor sabe y al Señor le importa. El Señor nunca pasa por alto un pecado, aunque sea un pecado pequeño. Todos necesitamos la ayuda de otras personas para poder vernos a nosotros mismos de una manera clara y precisa. Un proverbio irlandés dice esto, dice, el ojo de un amigo es un buen espejo. ¿El ojo de quién? De un amigo, de un hermano en la fe. Es un buen espejo en el que me puedo ver, porque yo solo no me alcanzo a ver todo lo que traigo.
pero si tengo amigos y hermanos en la fe que me aman, ellos sí me ven y ven mi pecado. Y si me dicen, en lugar de enojarme, yo se los debo agradecer, porque es para mi bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, eso es las 3 razones por las que es difícil ser transparentes con nuestro pecado. Y ahora vamos a hablar de la indispensabilidad de la transparencia. ¿Por qué es indispensable ser transparentes? Todos queremos vivir en victoria, sí. Todos le queremos ganar al pecado, ¿sí o no? Y todos le queremos ganar a aquellos pecados con los que hemos batallado por mucho tiempo. Pero rehusarnos a buscar la ayuda de otros, rehusarnos a ser totalmente honestos con ellos, eso es lo que nos mantiene atascados o atorados en esos pecados, encadenados a ellos. Fíjense qué irónico. Quiero ganarles, quiero vencerlos, ya me cansé de que esos pecados me estén ganando, pero el que no se lo diga a nadie es lo que me mantiene más y más atorado. Decimos que creemos que Jesucristo ya rompió el dominio del pecado y nos vistió con su justicia, pero el seguir tratando de ocultar esos pecados revela que en realidad no le creo a Jesucristo, que Él ya rompió el dominio. Y uno de los pasajes bíblicos que más claramente nos muestra que es absolutamente necesario ser transparentes, ¿con quién? No nada más con Dios, ahorita lo van a ver, con otros creyentes. Es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Abran su Biblia ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a leer todo el pasaje, ¿eh? Es muy importante este pasaje, pongan atención. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya dijimos que cuando mantenemos los pecados ocultos, por las razones que sean, por temor al hombre, por vergüenza, por reputación, y todo eso es orgullo, o por creernos autosuficientes, estamos engañando a los demás, porque aparentamos ser algo que no somos. Pero aquí, este pasaje que acabamos de leer, nos enseña otra cosa, otro problema. ¿Saben cuál es ese otro problema? No solo estamos engañando a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ese autoengaño se manifiesta generalmente en los casos de adicción, las personas que son adictas a algo, porque ¿saben cómo empiezan siempre las adicciones? Pues empiezan con poquito. Nadie empieza a hacerse un borracho tomándose litros y litros de tequila. No, primero empieza con poquito y después más y luego más. Nadie empieza con la marihuana con kilos y kilos de marihuana, empieza con poquito. La heroína poquita, la cocaína poquita. Siempre se empieza con poquito. Pero cuando la gente ya ha avanzado y ya está adicta, ¿saben qué hace cuando alguien les dice, tú ya estás adicto, ya tienes un problema, eso ya te está controlando? ¿Cómo creen que responde la gente siempre? No, no es cierto. No estoy adicto y lo puedo parar cuando yo quiera. Lo niegan, esa es la primera respuesta o la primera reacción de esas personas, la negación. Y eso es un engaño, ¿por qué? Porque no están reconociendo su pecado, están diciendo que no han pecado, y ahí lo leímos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien ya te está viendo cuánto tomas, o cuánto fumas, o cuánto te enojas, o cuánto ves pornografía, o cuánto gastas el dinero en cosas que no debes, o en lo que sea,
y alguien ya lo notó y te llamó la atención y te lo hizo ver, y tú lo sigues negando y negando, estás haciendo exactamente lo que dice ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan aquí lo que está resaltando es la importancia de ser humildes y transparentes y abrirnos. Un ejemplo, miren, de cómo podemos negar las cosas. Un ejemplo que da el autor de un libro que estudié para esto, dice que un amigo de él estaba batallando con hablar a sitios pornográficos, hablar por teléfono, porque la pornografía es algo terrible, no nada más es meterte a ver películas o cosas. No, hay lugares donde hay líneas que nada más hablas y hablas con una mujer en vivo y la mujer te está diciendo puras tonterías. Y este hombre tenía un problema con eso, pero lo confesó, se lo confesó al autor del libro que leí. Quería dar pasos para cambiar realmente. Y para que lo ayudaran a ver su pecado y para rendir cuentas, le dijo al autor, le dijo, yo batallo con eso, entonces tú ayúdame, ya no quiero hacerlo. Y para que me ayudes, cada mes te voy a dar el recibo de mi teléfono para que tú veas cuántas veces llamé a esos lugares. Bueno, y un día, un mes, uno de esos meses, se juntaron para hablar y rendir cuentas y le dio el recibo del teléfono, se lo dio. Y el autor le preguntó, antes de ver el recibo, ¿cuántas veces llamaste este mes? Porque se supone que él ya no quería hacerlo, que él ya iba cambiando, ya iba venciendo eso. Y le dice, no, este mes me fue más o menos bien. Creo que llamé unas 3 o 4 veces nomás. Porque antes llamaba a diario, ¿verdad? Ah, sí, 3 o 4. Ah, bueno. Y se pone a ver el recibo. 16 veces había llamado. La mayor parte del mes, otra vez. ¿Por qué dijo que nada más 3 o 4? Pues porque el pecado te engaña, el pecado te enceguece, el pecado no te permite ver lo que estás haciendo. Y por eso necesitamos ser transparentes totalmente y abrirnos para que otras personas nos estén ayudando. Y no todos los casos de autoengaño son así tan descarados como ese, ¿verdad? Pero todos luchamos con eso porque todo pecado, en especial los pecados que se mantienen en secreto, producen esa ceguera espiritual. Y por eso necesitamos tener a otros hermanos que nos conozcan a fondo. La única manera de vencer el autoengaño es siendo intencionales en permitir que otros hablen a nuestra vida y en dejarlos ver todo lo que está sucediendo con nosotros. Y es difícil, ¿verdad? No nos gusta, pero es la única manera de vivir en victoria. Ahorita vamos a ver otra cosa que nos va a animar a hacerlo. Porque a lo mejor ahorita están diciendo, ay, porque ¿para qué viene este taller? Hombre, no hubiera venido, ¿verdad? Pero no, ahorita van a ver que hay gracia para eso. Lo más importante, les estoy diciendo esto primero para después ir a la manera en la que Dios quiere que lo hagamos y a la gracia que Él nos da para poderlo hacer. Pero aquí nos está llamando a andar en luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y Él nos llama a andar en luz. ¿Y qué quiere decir andar en luz? ¿Saben qué quiere decir? Vivir vidas no perfectas, porque no somos perfectos, pero quiere decir vivir vidas transparentes, vidas expuestas, que otros puedan ver para ayudarnos. La pregunta no es, ¿tú pecas? Porque todos pecamos. La pregunta es, ¿qué haces cuando pecas? ¿Te quedas callado y no le dices a nadie? ¿Nunca le dices a nadie? Y Dios nos llama a hacer, y voy a usar varias palabras con esto, pero aquí voy a usar la primera. Miren, Dios nos llama a ser brutalmente honestos y a confesar nuestro pecado a creyentes que nos puedan ayudar, no a cualquier creyente. No se lo confieses a alguien que anda peor que tú, porque vas a ir a decirle y él te va a decir, no, no te preocupes, yo hago eso y más. Y hasta te vas a sentir bien de tu pecado en lugar de sentirte mal.
Entonces, hay que confesárselo a los que nos pueden ayudar, siendo brutalmente honestos. En Primera de Juan 1:7, Dios nos hace una promesa tremenda. Aquí se las acabo de leer. Dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cuál es la condición? Que andemos en la luz. Dios promete que vamos a disfrutar una genuina comunión con otros creyentes y que la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. A todos nos encanta Primera de Juan 1:9, que ahí se los leí también. ¿Qué dice el 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Ese nos encanta, ¿verdad? Y ese a lo mejor hasta no lo sabemos de memoria. Pero se nos olvidó el 7. Y el 9 no lo puedes agarrar separado del 7. Todo este pasaje es una sola enseñanza. Eso es lo que quiere decir, que nunca hay que agarrar un texto fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Así dice el dicho. Nunca agarren un versículo y digan, este versículo yo lo agarro y este es para mí, nomás este. Siempre antes de agarrar un versículo, siempre vean qué dice antes y qué dice después, porque ese es el contexto. Y lo que Dios nos está diciendo tiene que ver con lo que dice antes y tiene que ver con lo que dice después. Por eso no lo podemos agarrar solo. Por ejemplo, un versículo que agarran muchos estudiantes flojos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les preguntas, ¿estudiaste para tu examen de mañana? No, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues es una tontería, ¿verdad? Este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni siquiera habla de exámenes, ni siquiera habla de no prepararte. Habla de cómo Pablo, si leen lo que dice antes y leen lo que dice después, de cómo Pablo podía vivir con abundancia y podía vivir en necesidad. Porque Dios a veces le concedía abundancia y a veces lo hacía pasar necesidad, y él había aprendido a contentarse con todo. Entonces no tiene nada que ver con los exámenes. Nunca agarren un texto fuera de contexto. Y aquí no agarren el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Sí te promete que te va a perdonar y te va a limpiar de todo si confiesas tu pecado. Pero también hay que ver qué dice desde antes. Y en el 7, ¿qué decía? Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia. Entonces no nada más te limpia porque confesaste, te limpia porque andas en luz. Y confesar es necesario para andar en luz. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso de confesar. ¿Saben cuál es el énfasis de todo eso? Que la confesión de la que habla ahí no es entre nosotros y Dios nada más. ¿Saben entre quién y quién es? Entre nosotros y otros hermanos. Y ahorita se los voy a demostrar. Está hablando en plural. Está hablando en nosotros. Andamos unos a otros. Entonces, si confesamos, ¿pero a quién? No nomás a Dios, a otros hermanos. Entonces nos va a perdonar y nos va a limpiar. Pero fíjense, se los voy a demostrar con Proverbios 28:13. Apunten ahí Proverbios 28:13. Este es un versículo muy importante. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿De quién encubrimos los pecados? ¿De Dios o de las otras personas? ¿A poco es posible encubrirlos de Dios? Pero encubrir, ¿qué quiere decir? Que no los confiesas. Bueno, entonces no se pueden encubrir de Dios. Bueno, pero ¿de quién los encubrimos? Pues nomás de las otras personas, porque de Dios no se puede. En cuanto tú pecas, Él ya sabe. Es imposible encubrirlos de Dios. Entonces, fíjense a qué se refiere este pasaje. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿De quién los encubrimos? Siempre de otras personas. De Dios no se puede, es imposible.
Dios desde antes, a ver, dígame. Tenemos que ahorita algo que es importante. Ajá. El pecado es engañoso. Ya lo dije, El sí. pecado lleva al hombre a pensar que puede encubrir lo que Dios. No, pero es el hombre que llega a pensar que puede encubrir lo de Dios es un ignorante total porque no conoce a Dios. Entonces eso olvídelo. Y eso creo que cualquier mexicano lo reconocería. De Dios no se puede encubrir nada. Nada. Dios sabe, antes de que pequemos, Él ya sabe que vamos a pecar. Entonces no se puede encubrir nada de Dios. Y el que piensa que se puede encubrir algo de Dios, pues es un ignorante absoluto. Y si alguien piensa así y dice que es cristiano, pues está totalmente perdido. Pero aquí, si hablamos con gente que es más honesta, más razonable, ¿de quién los encubrimos? Pues de los demás. Pero fíjense cómo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona. No nomás los confiesa y los abandona, se aleja de ellos. ¿A quién se los debe confesar? Si encubrir se refiere a de otros, confesar también se refiere a otros. ¿Sí está claro? El que los encubre, ¿de quién? De otros, no prosperará. El que los confiesa, ¿a quién? A otros. Y los abandona, ese hallará misericordia. Entonces está hablando de encubrirlos de otros y de confesarlos a otros. Y ahora les voy a dar otro pasaje para que vean que la Biblia es a esto a lo que se refiere. Antes de darles ese pasaje, miren, en el Antiguo Testamento es bien claro que Dios siempre llamó a su pueblo a una confesión corporativa. ¿Qué quiere decir corporativa? Una confesión que tiene que ver con el cuerpo de Dios. En el Antiguo Testamento no había cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento el cuerpo de Dios era el pueblo de Dios. Corporativa quiere decir del pueblo, de todo el grupo. ¿Y por qué vemos que Dios nos llamó a una confesión corporativa o pública? Porque el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento estaba hecho para que la gente no mantuviera sus pecados ocultos. ¿Saben cómo eran perdonados en el Antiguo Testamento? Tenían que llevar un borreguito con el sacerdote. Y llegaban con el sacerdote y fíjense lo que le tenían que decir. Sacerdote, tenemos que matar a este animal por pecados que yo cometí. Era la única manera como los perdonaban. Y luego, el que llevaba el animal tenía que ponerle la mano en la cabeza al animal y decir: yo pequé con esto y esto y esto y esto. Y luego lo mataba al animal. Y el sacerdote oía todo. Así se confesaban los pecados. Nadie los podía mantener ocultos. Y los que los mantenían ocultos, ¿qué leemos en toda la Biblia? Dios los sacaba. Y a la mayoría los apedreaban cuando se daban cuenta que habían hecho algo a escondidas, ¿verdad? Y en Santiago 5:16, ahí lo dice ya, ahora sí, bien directote. Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces ya no hay vuelta de hoja. Ahí está. ¿Confesados los pecados qué? Unos a otros. Santiago 5:16. Entonces, Dios nos llama a eso. Eso es andar en luz. Lo más probable es que todos hemos tratado de ganar solos la batalla contra pecados recurrentes. Y fíjense, muchas personas que han hecho, ayunan. No le dicen a nadie, pero ayunan. No le dicen a nadie, pero oran mucho. No le dicen a nadie, pero estudian la Biblia. Se memorizan la Biblia. Algunos hasta recurren a formas más agresivas de mortificar su pecado. Y se ponen, antes lo hacían en la religión típica, se ponían en el cinto espinas o clavitos. Y si pecaban, se lo apretaban más y sentían las espinas. Para no pecar, háganme favor. Pero eso no ayuda. Eso nada más mortifica la carne, pero no cambia el corazón. ¿Y por qué no funciona? Fíjense, ¿por qué no funciona ni ayunar, ni orar más, ni leer, ni memorizar la Biblia, ni golpearte o mortificarte o picarte? Porque estamos tratando de hacerlo sin honestidad absoluta.
No estamos viviendo la vida en Cristo de la manera en que Dios nos manda que se debe vivir. Nuestro fracaso, si tú sigues cayendo y cayendo y cayendo en los mismos pecados, ¿sabes a qué se debe tu fracaso? No a que Dios no tiene el poder para librarte, no se debe a eso. Más bien se debe a que tú no estás dispuesto a ser librado como Dios dice que debe ser librado. ¿Y cómo dice Dios? Se los acabo de decir. Confesaos, sácalo, dilo. Como dice el dicho, suelta la sopa, toda. Porque es la manera de Dios. Y su plan incluye lo que por lo general no queremos hacer. Ser absolutamente honestos acerca de nuestro pecado. Con otros creyentes y no con todos. Con los que sea sabio, con los pastores, con los líderes, con sus papás, los que todavía son menores de edad. Eso es indispensable, eso no es opcional para poder tener comunión unos con otros y para ser limpiados de nuestro pecado. Recuerden que Jesucristo reservó sus más duras palabras ¿para quién? ¿A quién fue a los únicos que el Señor les habló muy duro? ¿A quién? ¿Se acuerdan? A los fariseos. ¿Y por qué les habló así de duro? ¿Qué era lo que más les decía? ¿Cómo les decía? Hipócritas. Esa es la palabra que más usó contra ellos. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Otro. La palabra viene de las obras de teatro en Grecia. Un hipócrita era alguien que se ponía una máscara para actuar. Entonces no era él, era otro. Detrás de la máscara era otro. Y el Señor fue bien duro con los hipócritas, ¿verdad? Fue con los que más duro fue. Bueno, ¿saben cuál es la realidad? Que todos hemos pasado por tiempos en los que la imagen que proyectamos en público es muy diferente a lo que somos en privado. ¿Y cómo creen que se derrota la hipocresía? Con la honestidad, con sacar todo y con dejar que nos vean como somos, no como queremos aparentar. Con implacable honestidad se derrota la hipocresía. Por eso es que Dios nos llama a ser totalmente transparentes con nuestro pecado. Ahora, esta honestidad no quiere decir que te vas a parar el domingo en la mañana y le vas a decir al pastor, permítame el micrófono para decirles a todos lo que he hecho. No, lo vas a hacer con personas sabias, nada más, con unos pocos, ¿verdad? Con personas maduras que te pueden ayudar. Y regresando a 1 Juan 1:7, vimos que a los que practican esa honestidad implacable, esa honestidad brutal, total, Dios les promete que tendrán una hermosa comunión unos con otros y que la sangre de Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Ya lo leyeron ahí? ¿La sangre qué va a hacer? ¿Los va a limpiar de qué? ¿Saben qué quiere decir esa palabra limpiar? Esa palabra limpiar se usa en el Nuevo Testamento cuando el Señor limpiaba a los leprosos. ¿Y qué quiere decir limpiar a un leproso? Quiere decir que le quita la enfermedad, le quita el mal, le quita el efecto. Entonces limpiar no nada más es, ya le pongo un parchecito a tu pecado. No, te va librando del pecado. Limpiar es más profundo, incluye que te va librando para que tú le ganes al pecado cada vez más de lo que el pecado te gana a ti. Porque eso es que ya estés limpio del pecado. Un limpio de lepra quiere decir que ya no le gana la lepra, ya no tiene la lepra consumiendo y matando su vida, porque ya fue limpio de la lepra. Un limpio de pecado quiere decir que ya no lo domina el pecado, porque Cristo vino a romper el dominio del pecado. Ahora, y limpiar, esa palabra en griego, el griego es un idioma muy completo. ¿Saben por qué se escribió el Nuevo Testamento en griego? Y es interesante porque los apóstoles, ninguno era griego.
Nada más Lucas era griego de todos los que escribieron en el Nuevo Testamento. Todos los demás que escribieron en el Nuevo Testamento eran judíos. ¿Y qué idioma hablaban los judíos? Hebreo. ¿Pero por qué escribieron en griego? Era otro idioma. Porque el griego, aparte de que era el idioma que más se hablaba en aquellos tiempos, y Dios en su sabiduría así lo sabía, el griego es un idioma mucho más completo que el hebreo, que el español, que el inglés. Es de los idiomas tal vez el más completo que hay para expresar las verdades tan profundas que Dios quería expresarnos. Y tiene muchos verbos que nosotros no tenemos en español. Los verbos en griego te comunican muchas más cosas que un verbo en español. Y este verbo limpiar, la sangre de Cristo nos limpia. La palabra limpiar, el verbo limpia ahí, se refiere a un verbo o a una acción continua. Algo que continúa. Continuamos siendo limpiados mientras estamos siendo transparentes y andando en luz y confesándonos. Fíjense. La sangre nos sigue limpiando, no nomás te limpia una vez, te sigue limpiando, te sigue librando. Y para entender mejor esto, vamos a verlo así, miren. Nuestra lengua, lo que hablamos, demuestra nuestra lealtad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hablo demuestra a quién me inclino, a quién respeto, a quién sigo. Fíjense qué tremendo, lo que hablamos demuestra nuestra lealtad. Y en Juan 8:44 Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira. Cuando practicamos el engaño, ya sea mintiendo abiertamente o no diciéndolo todo, nuestras vidas demuestran una lealtad ¿a quién? Pues al padre de mentira. Fíjense qué tremendo. Entonces, cuando no decimos todo, estamos siendo leales a Satanás y estamos imitando a Satanás y estamos aliándonos con el reino de las tinieblas. Pero si hablamos la verdad, aunque nos duela, siendo honestos con nuestro pecado y confesándolo, demostramos una lealtad a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y demostramos una lealtad a otro reino, al reino de la luz. Por eso Él nos dice, anden en luz. Y por eso es que practicar la honestidad implacable es darle la espalda a Satanás y a sus mentiras para volvernos al Señor y a sus promesas. Y al volvernos a Jesús, que es el camino y la verdad y la vida, seremos cada vez más libres de todo pecado, más victoriosos sobre esos pecados. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo a la verdad, practicando la verdad. Y el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se fijan? Por eso hay que ser transparentes, para ser libres. Bueno, eso es lo más difícil, todo eso que acabamos de decir. Ahora vamos a lo más hermoso. La gracia que hace posible la transparencia. ¿Cómo le vamos a hacer para poder ser así de transparentes de aquí en adelante? Fíjense, ¿perdón? Ahorita al final, sí, al final las hacemos. Fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? Para poder practicar esa honestidad implacable. Implacable quiere decir que no se rinde. Vamos a decir todo lo que tenemos que decir. Pero para poder ser así de honestos, es absolutamente necesario entender muy bien y estar bien plantados, bien cimentados en la gracia del Evangelio. ¿Por qué? Porque fíjense, una cosa es decir que confiamos en Jesús, pero es algo muy diferente demostrar una intrépida y radical confianza en sus promesas al exponer lo peor de nosotros mismos. No es lo mismo decir confío en Jesús e ir a decirle a alguien, te quiero decir lo peor que he hecho porque confío en Jesús. Cuando voy y digo lo peor de mí, ahí realmente demuestro que confío que Él
realmente me ama. ¿Por qué? Porque ya pagó eso que voy a confesar, ya lo pagó. Pero cuando no lo confieso, realmente no creo que ya lo pagó. Por eso no lo confieso. Y cuando lo confesamos, demostramos que nuestra confianza está en nuestro Redentor. Demostramos que lo amamos porque confiamos en su amor. Porque a menos que estés completamente seguro de que tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo, vas a preferir ocultar la verdad acerca de ti mismo y vas a seguir presentando tu fachada. Entonces, la clave para ser así de transparentes es que estemos bien agarrados de la gracia del Evangelio. Esa gracia es la que nos libera para ser implacablemente honestos. ¿Cómo? Fíjense cómo nos libera. Teniendo siempre presente en nuestra mente, meditando en ello día y noche, porque la Biblia nos dice que meditemos en las palabras de Dios día y noche, y la palabra de Dios está llena de la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo nos libera la gracia para ser honestos, transparentes? Meditando en estas dos cosas, en varias, pero estas son dos muy importantes. Que la sangrienta cruz de Cristo nos muestra que somos mucho peor de lo que nos pudiéramos imaginar. Antes yo me preguntaba, ¿por qué tuvo que morir el Hijo de Dios? Él era Dios. ¿Por qué tuvo que morir de una manera tan cruel? ¿Por qué no nomás le enterraron un cuchillo en el corazón, pero no lo azotaron, no le pusieron la corona de espinas, no lo golpearon tanto? ¿Por qué sufrió tanto para morir? Pues porque así de grave era mi pecado. Requería ese sufrimiento y requería que muriera Dios. No se podía pagar de ninguna otra manera. Tenía que morir el ser más perfecto y santo y bueno que existe. Fíjense qué grave es mi pecado. Mi pecado hizo necesario que muriera el único ser absolutamente perfecto que hay. No hay otra manera de pagarlo. Hay que recordar eso. Pero al mismo tiempo, la cruz, y también esto hay que tenerlo presente siempre, la cruz también nos revela que para Dios Padre somos más amados, más apreciados, más objetos de su deleite de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. ¿Por qué? Porque Jesús voluntariamente fue a la cruz. Porque su Hijo fue a morir de esa manera tan cruel. Ahora nosotros somos los más amados, los más valorados y, como nos decía Carlos ayer, somos su especial tesoro. Y porque somos así de amados, por lo que Cristo hizo, confesar mis pecados no hace que Dios me ame menos. Si es que ya soy de Cristo, porque no me ama por mi comportamiento o por mi buena conducta. ¿Me ama por qué? Por lo que hizo ¿quién? Cristo. Entonces, eso me da la libertad de confesar todo mi pecado, porque me sigue amando igual, porque me ama por lo que hizo Cristo. Si creo esto de todo corazón, eso me va a capacitar para enfrentar las peores cosas acerca de mí mismo. Porque por un lado sé que mi pecado ya fue pagado y por el otro confío en la paz, en la reconciliación, en la aceptación que ya tengo con Dios y soy liberado de la esclavitud a mi desempeño y a mi reputación. Mi reputación y mi desempeño no es lo que importa. Lo que importa es que Él me ama. Y porque me ama, yo lo amo, y claro que voy a darle la espalda al pecado, pero lo voy a poder confesar libremente, porque no tengo temor de que Él me rechace cuando lo confiese. Me podrán rechazar los demás, pero no me importa tanto eso, porque Él no me rechaza nunca. ¿Y saben quiénes son los que no quieren confesar su pecado? Los que les importa más que los rechacen los demás a que los rechace Dios. Les importa más lo que dicen los demás que lo que dice Dios. Pero si a ti te importa más lo que dice Dios, vas a poder confesar tu pecado.
porque sabes que eso le agrada a Dios y que Él te sigue amando igual, porque al confesarlo estás agradándole, porque esa es su voluntad, que andes en luz y que seas transparente. Fíjense qué tremenda esta frase. Ya tenemos el amor y la aprobación del único que a fin de cuentas importa. El sacrificio de Jesús es la demostración suprema del amor del Padre por nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a deleitarnos en su amor, así como para Él nosotros somos ahora su deleite. Él se deleita en nosotros por lo que Cristo hizo. Y hay otro aspecto de la gracia que también debemos entender bien y jamás olvidar. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, no solo se refiere a su misericordia. Muchos cristianos rebajan la gracia y creen que la gracia solo significa Dios perdona mi pecado. No, la gracia de Dios, ¿saben qué es? Es más grande que eso. Es el poder a través del cual somos llamados a vivir la vida cristiana. En Colosenses 2, 6 y 7 dice: de la manera que recibisteis a Cristo, Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos y rebosando de gratitud. ¿De qué manera recibimos a Cristo el Señor? Pues por la fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo hay que andar en Él? ¿Cómo hay que vivir ahora la vida cristiana? Por la fe también. El Evangelio no nada más es para entrar al reino. El Evangelio es para vivir en el reino. El Evangelio es para siempre, acuérdense. No nada más para el principio, es para toda la vida. Vivir por esa fe en Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos vivir la vida cristiana de la misma manera que como la empezamos, por medio de la fe y de la gracia. Rendirnos al señorío de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y nuestro llamado de por vida es a continuar andando en el Espíritu con una confianza de niños. Pero ¿confianza de niños en qué? En el poder de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Por eso, como nos decía ahorita CJ, tenemos que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos estar meditando en el Evangelio para que nos siga afectando y nos siga transformando y nos siga asombrando. Y ya para terminar, es la aprobación de Dios y su perdón de nuestros pecados en Cristo lo que nos da la libertad para ser brutalmente honestos. ¿Qué es lo que nos da esa libertad? La aprobación de Dios y su perdón de nuestros pecados. ¿Y qué hace posible que tengamos la aprobación de Dios? La gracia. Solo la gracia hace posible que ahora yo sea aprobado y amado y aceptado eternamente. Y como soy amado y aprobado y aceptado por Él, puedo confesar mis pecados abiertamente para que me vaya limpiando más de esos pecados el que ya me aprobó y me amó y me aceptó. ¿Se fijan? En lugar de ocultarlos, ahora los puedo confesar. ¿Por qué? Porque estoy seguro en esa gracia. No me va a rechazar. Y eso es lo que nos libra de la vergüenza y de la esclavitud a la aprobación de los demás. Porque acuérdense de una cosa, hermanos, todos en esta vida o vivimos para la aprobación de Dios o vivimos para buscar la aprobación de los demás. Pero los cristianos ya tenemos la aprobación de Dios y eso nos libera para ya no buscar ni necesitar la aprobación de los demás. Y lo más trascendente es que captemos la maravilla de su amor por nosotros. ¿Para qué? Dice Efesios 3, 18 y 19. ¿Para qué hay que captar la maravilla de su amor? Para que seas capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de
toda la plenitud de Dios. Si descansamos en la certeza de su amor y de su deleite y en nuestra completa aceptación por estar en Cristo, eso es lo que nos va a liberar de la tiranía de nuestro temor al hombre y nos va a habilitar para confesar abiertamente nuestras luchas. Y confesar abiertamente nuestras luchas libera el poder del Evangelio en nuestras vidas. Porque acuérdense lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Porque su poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Cuando yo confieso mi pecado, estoy revelando mi debilidad. Y estoy siendo humilde. Y Dios le da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo confieso mi pecado y acepto mi debilidad, su poder se manifiesta en mí. Fíjense qué hermoso. Y cuando no lo confieso, el poder nunca se manifiesta porque estoy siendo engañoso, mentiroso, arrogante, y Dios resiste a los soberbios. En conclusión, si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿desean hacer guerra contra el pecado y desean vivir en victoria sobre cualquier patrón de pecado que los ha perturbado por años? Estoy seguro que todos me dirían sí, pero la pregunta apropiada es esta. ¿Qué tan dispuesto? Les voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. Fíjense bien, no les voy a preguntar, ¿quieren vivir en victoria sobre su pecado? No, les voy a preguntar, ¿qué tan dispuesto estás a ser totalmente honesto con otros creyentes acerca de esos patrones de pecado que no has podido vencer? Porque de acuerdo a la Escritura, el primer paso para el cambio personal y para una victoria duradera es ser intencional en establecer relaciones con otros hermanos para ser transparentes, para abrir mi vida, para abrirles mi corazón. Si tú no estás dispuesto a hacer esto, lo cierto es que no deseas pelear en serio y vencer contra el pecado. Y para que esto se vuelva parte de la cultura de nuestra iglesia, pues tenemos que empezar nosotros a practicarlo, los líderes, los pastores, pero ustedes también practíquenlo con sus compañeros y amigos y conocidos para que también les den ese ejemplo y ellos lo puedan empezar a hacer cuando vean su ejemplo. Y cuando lo practiquemos, por último, nomás esto les digo, no nada más confiesen lo que hicieron, confiesen por qué lo hicieron. Porque por eso no tenemos victoria muchas veces, porque confesamos la mitad del pecado. Por ejemplo, si tú vas y le dices a alguien, te quiero confesar que he estado hablando mal de ti, he estado chismeando de ti, he estado diciendo cosas malas de ti a otras personas. Pues sí, confiésalo y arrepiéntete. Pero le tienes que decir, ¿por qué? Porque ahí también hay pecado. ¿Por qué lo hiciste? Dile, y eso lo he hecho porque tengo un resentimiento contra ti, o tengo envidia contra ti, o tengo rencor, o lo que sea. Se fijan, hay que decir lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y el Señor nos va a librar de eso, si somos honestos. Y otra cosa, ya para terminar, cuando confesemos, hay que aclarar a las personas a las que se le va a confesar, que les van a confesar algo a ustedes que tal vez no se lo ha confesado a nadie, que lo quieren mantener en la luz, pero díganles, pero te voy a pedir que seas discreto con esto, porque sin discreción nadie se va a atrever a confesar. Pero hay que arriesgarnos a confesar, aunque alguien no fuera discreto, porque es peor no confesar que confesar y luego que haya discreción, porque si tú confiesas y confías en Dios, pues Dios te va a librar, aunque el otro vaya y diga cosas, porque tú estás bien agarrado de la gracia y Él le va a ir muy mal. Entonces ustedes agárrense de la gracia, y poco a poco el Señor va a tratar con los chismosos, pero ustedes ya dieron un paso muy importante, ya empezaron a ser transparentes para que con el tiempo
la iglesia empiece a ser cada vez más transparente y claro, los pastores y los líderes tienen que hablar con los chismosos para también decirles que aprendan a quedarse callados. Y ustedes ya saben a la siguiente que a esa persona no le van a confesar. Y buscan a otro y hasta que encuentren a uno que sí sea discreto. Pero empiecen a lo mejor con el pastor o con un líder que va a ser discreto para que aprendan y empiecen a practicar esta transparencia. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.fielesasuyamado.com.